Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que nos presenta lo que fue los primeros dirigentes en la iglesia. En otras palabras, vamos a comprender cómo fue que se eligieron los primeros dirigentes, valga la redundancia, en la iglesia primitiva. Esta lección, la lección número 4, es una lección que realmente trae muchas bendiciones, como por ejemplo, vamos a comprender cómo fue la elección de los 7 diáconos y cómo hay dos maneras de expresar lo que es un diácono, el que se encarga de los servicios, y también un diácono, que es también diácono, que se encarga del ministerio de la palabra del evangelio. También usted va a descubrir lo que es, en aquel entonces, fue el ministerio del primer mártir de la fe cristiana, que es conocido como Esteban. En el proceso de esta lección, usted se va a dar cuenta cómo este siervo de Dios, estando delante del Sanedrín, él realmente presentó el discurso más largo que ha existido. Sin embargo, aún en medio de ese sermón, se puede decir, lo terminó a la mitad, porque de una manera abrupta, él fue prácticamente sentenciado a muerte sin pasar por ningún juicio de acuerdo a las leyes ceremoniales. Además de esto, usted va a ver cómo Jesús estaba en la corte celestial y cómo Esteban tuvo una visión acerca de Jesús en la corte celestial. Además de esto, usted va a ver cómo la propagación del evangelio se realizó en tiempos difíciles y cómo Dios obró en medio de su iglesia para hacer esta obra maravillosa. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo número 6, el verso número 7. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha y contaminación de este mundo en nuestros corazones. Te rogamos que nos des la bendición de tu presencia, envíes tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Hechos capítulo 6, versículo número 7 nos dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este versículo realmente es un testimonio de lo que acontecía allá en la iglesia primitiva. Dice aquí que crecía la palabra. Este es un principio que es un principio de Dios. Recuerdan ustedes que Cristo multiplicó los panes y los peces. Dios es un Dios que hace su obra de una manera gloriosa. De tal manera que la palabra del Señor crecía, pero también se multiplicaban los discípulos. Pero no eran cualquier discípulo, no eran discípulos regulares. Además de toda la congregación que crecía, también los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es bien importante porque estamos hablando de que los líderes, antes de la iglesia primitiva, o sea, el pueblo de Israel, los líderes, estamos hablando de los fariseos, los saduceos y toda la gente que estaban en la sinagoga, estaban obedeciendo a la fe de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, aquí mismo dice que muchos de los pentecostés eran judíos helenistas. Helenistas significa que eran personas greco-romanas, en otras palabras, eran griegos y romanos que ahora vivían en Jerusalén. Ahora, pero resulta algo interesante. Muchos de ellos, además de ser judíos de Judea, tal vez algunos de ellos no hablaban ni hebreo. Ahora, pero el libro de Hechos menciona la diferencia más visible es que generalmente no sabían el arameo, el idioma que se hablaba en Judea en ese entonces. Ahora, es interesante notar que también habían ahí diferentes culturas religiosas. Por haber nacido en países extranjeros, no tenían raíces de las tradiciones judías de Judea, valga la redundancia, o de al menos sus raíces no eran tan profundas como las de estos últimos. En otras palabras, estos estaban apegados a las ceremonias, a las leyes mosaicas en el territorio de Israel. Pero el grupo greco-romano tenía una visión, podríamos decir, un poco distinta de la relación de fe que tenían el pueblo de Israel. Ahora, este contacto con los gentiles naturalmente estaría más dispuesto a comprender el carácter inclusivo de la fe cristiana. Esto es muy interesante porque el evangelio es para toda nación, para toda tribu y para toda lengua. En otras palabras, no se limitaba al pueblo de Israel. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos dice la lección con el tema que es la elección de los 7 diáconos. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.